con todos aquellos significativos que van apareciendo en nuestro derrotero, y queremos genuinamente mejorar ese vínculo, y acudimos a terapias, y tratamos de hacer todo lo posible, y le regalamos lo más lindo que le gusta el día del cumpleaños, y todo lo que hacemos todo el tiempo. Pero eso no lo volcamos sobre nosotros. Yo recuerdo el día en que, caminando por el ashram de Sai Baba, yo que creía que sabía mucho sobre mí, de pronto tuve esa ficha que cayó, y yo dije, pero yo, que estoy hablando de mi vínculo con el maestro, ¿y yo? ¿Dónde estoy en este encuentro? Y fue fantástico, porque a partir de ahí, yo les puedo asegurar que me convertí en mi mejor amiga. En mi mejor amiga. Yo quiero entenderme a mí, quiero sostenerme, quiero apoyarme, quiero estimularme, quiero reconocerme y ayudarme en este camino de develamiento de mí misma. Y cuando yo lo comento, ¿no?, que a veces, en ocasiones, el tener ese rato para mí es decir, oh, qué fantástico, ahora voy a hacer esto conmigo. Por eso el quedarse solo puede ser tan nutritivo, porque de lo contrario es desagradable, es molesto, es incómodo a veces, porque no sabemos quién es ese que se queda con nosotros. Entonces decía antes que a veces uno no quiere esa introversión, porque se encuentra con esta figura, con el juez que critica, que decreta, esto es así y no de otra manera, vos sos así y no de otra manera, que separa aspectos de uno mismo. Tenés que trabajar sobre tu envidia, tenés que sacártela de encima. Y uno ingresa en uno de los movimientos más equivocados de la espiritualidad. Esto nos lleva a la victimización, porque entonces yo soy aquella que la juzga algo dentro de uno, yo soy la víctima de mí misma, y aparece la culpa. La culpa es un fenómeno extraordinario. La culpa siempre genera violencia. Entonces hablamos de la no violencia antes como valor, y esa no violencia, a veces, ¿por qué soy violenta con relación a mí? O con relación a otros, o con relación a las circunstancias, porque me han generado culpa. Y en el 100% de los casos la culpa genera violencia contra el objeto productor de esa culpa, que no va a ser reconocida, porque entonces me va a venir más culpa todavía. ¿Sí? Entonces es un fenómeno en el interior de uno de cosas no dichas. Y esas cosas no dichas llevan a la victimización, a la culpa, y nosotros decimos que estamos en el dominio del ego, de esa parte negativa de un ego que se complace en que seamos víctimas, que se complace en que suframos, que se complace en que estemos deprimidos de ser nosotros. ¿Qué es el autoliderazgo? El proceso de pasar de juez a líder. ¿Cuáles son las características del líder? El líder evalúa, no critica. El líder orienta, no decreta. El líder integra, no separa. ¿Qué evalúa? El estado de ánimo y el producto que nos ofrecemos a nosotros mismos. ¿Qué orienta? La energía interna. ¿Qué integra? Las partes escindidas de nuestro propio ser. Muchas veces creemos que ser espiritual es dejar de ser de una manera determinada, sacando partes enteras de nosotros mismos, de nuestra propia personalidad y sobre todo identidad. ¿Y qué propone el maestro? Ustedes tienen que ver aquellos rasgos que los hacen sufrir, dice Swami. Si el egoísmo te hace sufrir, ve ese egoísmo. ¿Y qué hago con el egoísmo, Baba? Nada, velo. Y con eso es suficiente, porque si lo ves, tu conciencia se amplía. Pero ¿cuál es el error nuestro? Creer que porque implementamos una conducta egoísta, somos egoístas, somos el arquetipo del egoísmo. Y no, somos seres humanos fluctuando de un polo de lo más abyecto al polo de lo más sublime, ejecutando distintas conductas. A veces somos generosos, a veces somos egoístas, a veces somos envidiosos, a veces somos crueles, a veces somos inseguros, a veces, ¿sí?
Pero todo eso, ¿qué propone Swami? Que se lo vea. Vean eso. Vean eso. Y cada vez que lo vemos, la conciencia pega un saltito, pega un saltito. Y no necesariamente nos dice, sáquense de encima el egoísmo, la envidia, la depresión. Baba lo que quiere es que demos el saltito. Entonces me dice a mí, observate a vos misma, descubrí tus estados internos, descubrí tu conducta y la motivación, velo, ya está. Velo y ya está. Porque cada vez que ves la conciencia, pega un salto y se expande. Y desde un punto de expansión de conciencia, naturalmente ya no voy a ser ni egoísta, ni envidiosa, ni depresiva de mí. Buscad primero el reino de los cielos y todo se os dará por añadidura. Ese es el sentido. Si nos ponemos a trabajar sobre la envidia, a ver, voy a buscar un ejemplo más cercano. Pensemos en el ego, ¿sí? El ego me dice, Graciela, sos demasiado soberbia. Te pasás la vida mandándote la parte, buscas protagonismo todo el tiempo. Entonces yo empiezo a trabajar sobre eso, a trabajar sobre eso, a trabajar sobre eso. Y un día me pongo delante del espejo y digo, Gracielita, sos la más humilde de todas. Por eso decimos que el trabajar sobre aquellos aspectos que identificamos como no útiles es una trampa del ego. Uno no tiene que trabajar sobre eso porque no se puede. Si yo le tengo envidia a alguien, tengo que saber que le tengo envidia a alguien. ¿Y qué tengo que hacer? Verlo. Si yo miento, tengo que ver que miento. Pero no puedo arreglar eso. Por ejemplo, uno está trabajando sobre la verdad y de pronto descubre que suena el teléfono, en la casa, el teléfono de línea, y uno dice, decile que no estoy. Ese decirle que no estoy es una mentira. Ahora, supongamos que yo puedo reparar esa mentira. No puedo repararla. ¿Por qué? Porque en lo externo yo tendría que llamar a la persona y decir, mira, soy yo, acabo de decirte acabo de decir que dijeran que no estoy, pero sí estoy, te pido perdón por haber dicho que no estoy. No se puede hacer eso. No se puede porque tampoco tendría sentido, lo cual no estoy diciendo con esto que no se pueda reparar. Uno tiene que tratar de reparar todo el tiempo. Lo que estoy diciendo es que cada vez que uno reconoce que esa energía estuvo mal orientada, la idea es trabajar sobre uno mismo, ver la situación, verla, y cada vez que yo atestiguo eso, se expande la conciencia. Cuando decimos que el líder actúa, evaluando, orientando, integrando, lo que aparece en la actitud interna, en la autoafirmación, la asertividad, y esto está implicando que la conducta está naciendo de la conciencia. El líder interno es el que pone al ego en su lugar, pasándole del papel de amo al papel de servidor. ¿Ustedes piensan que el ego, este ego al que llamamos el ego espiritual, se puede eliminar? Todos queremos hacerlo. ¿Piensan ustedes que se puede eliminar? ¿Por qué no? ¿Porque está? Ya nacemos con eso. Nacemos con eso, exactamente. Nacemos con el ego, está dentro de nosotros. Pero hay algo que es muy interesante. Este ego puede llegar a ser un gran amigo nuestro. El ego se gesta en el ser porque tenemos un cuerpo. En esta tercera dimensión no podemos no tener ego porque tenemos un cuerpo. Y ese cuerpo reclama, de manera atávica, ser ubicado en algún sitio. Si yo me siento aquí y soy muy generosa y quisiera cederte mi asiento, yo me levantaría, te lo doy, pero en el mismo tiempo estoy ocupando otro espacio que no puede ser ocupado por nadie más. Otro ejemplo, si nosotros en este momento hiciéramos un descanso y todos saliéramos y volviésemos a los 10 minutos, ¿a dónde volvería cada uno de ustedes? Al mismo asiento.
Y si encontrara a otra persona sentada allí, ¿qué sentiría o qué le diría? Estás en mi lugar. Ahora, este lugar, miren qué rápidamente ha pasado a ser mío para cada uno de ustedes. Ya es mi asiento, ya es mi lugar. Y lo reclamaríamos si lo encontráramos ocupado. Esta es la función del ego, el buscar para cada uno de nosotros. Y esto es fantástico. Por eso al ego hay que cuidarlo y quererlo también. Su función es encontrarnos un espacio siempre para responder a esta necesidad inmediata del ser humano, de tener un lugar en el mundo. Pensemos cuántas instancias de despojo del espacio, los desalojos, el exilio, el ser expatriado, tienen que ver con lo más lacerante para el ser humano. Es haber perdido el lugar, es perder la referencia espacial. Y ya les digo con esto que la espiritualidad es espacial, es poder encontrar un lugar que reconozcamos como propio y también poder empezar a reconocer como propios los espacios internos. Desarrollo del líder interno, ¿qué tenemos que hacer como práctica de esta carrera que estamos cursando? La observación, la indagación, la aceptación y el estudio. ¿Observación de qué? De los estados internos. ¿Por qué? Porque el ser humano atraviesa durante todo un día por distintos estados que suele no reconocer, pero que actúan como estímulos casi inconscientes para una respuesta que uno no entiende por qué dio. Entonces, si yo puedo empezar a entender mis estados internos, puedo empezar a manejar estos estados como estímulos y empezar a obtener alguna respuesta un poco más amorosa para mí misma y para el resto. ¿Qué significa observar los estados internos? Esto requiere necesariamente que hagamos un paro en cualquier momento del día y que nos preguntemos, a ver, Graciela, ¿en qué lugar de tu ciudad interna estás? ¿Cuál es la sensación que tenés en relación al bienestar? En relación al acuerdo con lo que está ocurriendo, en relación al disfrute del momento, en relación al estado de ánimo. Y yo reconozco allí si estoy entusiasmada, aburrida, triste, perturbada, preocupada. Todo esto implica estados legítimos, pero lo importante es reconocerlos, observarlos. ¿Con qué propósito? Con ensayarnos en el autoconocimiento. Y nosotros tenemos tendencia a decir, el autoconocimiento, yo actúo de esta manera, yo siempre soy así, vos viste que yo siempre soy así, yo soy muy puntual, yo llego siempre tarde, a mí me gusta esto, lo otro. No se refiere a ese tipo de observación el maestro, se refiere a esto, a en qué estado estoy, en qué vibración interna me encuentro. ¿Para cambiarla? No, porque si yo estoy muy preocupada en algún momento porque estoy esperando una noticia que es esencial para saber qué le pasa a un ser querido, y la preocupación y la expectación son legítimas, no que la tengo que cambiar, pero tengo que reconocerla. En la medida que me ensayo en el reconocimiento, este autorreconocimiento se transforma en un hábito saludable y se llega a la maestría en esto. ¿Y qué requiere el estudiante de espiritualidad? Practicar esto 1, 2, 3 veces por día. Y es extraordinario lo que ocurre, porque como tenemos todo un sistema que nos ayuda, que es el maravilloso sistema nervioso, toda repetición es útil porque se sustenta en el sistema de la huella. ¿Vieron ustedes qué es lo que siempre dice el maestro? ¿Qué tenés que hacer para graduarte? Perseverar en lo que estés estudiando, perseverar. ¿Qué hay que hacer para terminar un pullover? Perseverar en el tejido, ¿sí? ¿Qué pasa? Si yo voy a atravesar un terreno de pasto y camino el primer día, el pastito después de ser aplastado se levanta. Las neuronas también. Las neuronas aplastaditas por lo que yo estuve observando, se levantan. Al 50º día, ya el pastito no solamente no se aplasta, quiero decir, no, aplastado no se levanta, sino que va a dejar de crecer. Y va a haber una huella determinada ahí, como ocurre en el cerebro humano,
de modo tal de que los neurotransmisores específicos para esas conexiones de ese nuevo conocimiento naturalmente van a fluctuar por ahí, asegurándome el resultado de lo que quiero lograr. La maestría se logra por repetición. Indagación. Esta indagación, totalmente ligada con lo anterior, tiene que ver con una pregunta. ¿Me gusta esto que estoy haciendo en este momento? Si este pensamiento lesivo para mí fuera una película para sintonizar en la televisión, yo estaría sintonizándola todo el tiempo, estaría escuchando este disco todo el tiempo. ¿Sí? Indagación. ¿Qué es lo que me produce lo que me está pasando? ¿Ah? Es el encuentro con uno. A ver, Gracielita, como dije antes, ¿en qué lugar de tu ciudad interna estás? ¿Estás recorriendo los mejores barrios, todos iluminados, llenos de sol y de plantas? ¿O te fuiste a los albañales, a bici? Que también existen, ¿no? Pero hay que ir a los albañales cuando se trata de sanearlos, no para pasear. Aceptación. Esto significa no una actitud de complacencia. Bueno, está bien, después de todo el mundo lo hace, yo también. Todos somos egoístas en un punto, todos somos depresivos. No se trata de esa aceptación aparente. Se trata de la aceptación real de que esa energía que en este momento está lastimándome en algún punto puede ser reorientada por el autoliderazgo y rescatada, ¿sí? Para mi propio bien. Y el estudio, inevitable, hay que tomar los libros y estudiar. Y hay que estudiar los libros maravillosos de la propia confesión, porque son un venero de sabiduría, de alegría, de paz, de completud. Los libros sagrados son maravillosos libros, además de ser útiles porque nos explican las razones de la espiritualidad. Son detonantes de descubrimientos personales, porque uno los refiere. Es imposible leer un libro, ni siquiera una novela policial puede leerse sin referirla a uno mismo, ¿no es cierto? Y bueno, cuánto más con los libros espirituales. Trata, dice Swami, de descubrir a Dios escudriñando cada partícula del universo. El universo es el cuerpo de Dios. Las prácticas espirituales y de los valores humanos te llevarán a descubrir que tú eres una chispa de lo divino. Hay aspectos que están apareciendo también con estas nuevas formulaciones de la ciencia, de la técnica, que vinculadas con la lectura y estudio de los libros sagrados, están mostrando un paralelismo notable entre las formulaciones de la ahora física cuántica y postulados de los Vedas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué dice Swami? Que tenemos que tomar conciencia, porque cuando decimos, a ver, cada uno de nosotros es una chispa de lo divino, y esto a mí me aparecía al principio, por supuesto como una enorme verdad, pero yo tenía la conciencia de que no podía realizar en mí esto porque me parecía una metáfora fantástica y solamente eso. Entonces aparece Swami con un discurso que dice: la explicación de la espiritualidad en el día de hoy, le decía a los alumnos de sus universidades, puede pasar por un relato de la fotografía holográfica. ¿Ustedes han visto fotografías holográficas? Sí, algunos de ustedes sí. La fotografía holográfica se plasma en una plancha, que es la plancha o la placa holográfica. Si por ejemplo tomáramos una fotografía holográfica de esta silla, habría dos rayos láser que incidirían en determinados puntos de la silla, impactando en la placa holográfica, de modo tal de que cuando se revelara esa placa y nosotros miráramos la fotografía, la vamos a ver ahora acá. Esta es la placa holográfica, ¿sí? En la exposición de fotos holográficas, y nosotros nos acercamos y vemos que esta silla está acá. La placa holográfica está acá, pero la silla está acá. No tangible, pero sí tridimensional, con todas sus características, y uno da la vuelta y uno la ve toda como yo observo esta silla. Entonces a uno, como a mí, se le abre la cabeza y dice: esto no puede ser. ¿Cómo yo, el objeto, en lugar de verlo aquí en 2 dimensiones, lo veo aquí en 3 dimensiones y puedo hacer así y lo contemplo entero? Pero ahí no terminó el tema. Yo llevé una plaquita con la silla
y quería comprarla. Me dijeron, no, no se vende, pero le voy a mostrar algo que le va a gustar. Tomó esta placa holográfica y la partió por la mitad. Y en cada mitad estaba la silla representada en totalidad. Y la partió en 4, y en cada pedacito de esos 4 estaba la silla completa. Y siguió partiendo y siguió cortando, y en el infinitesimal pedacito de placa holográfica estaba la silla completa. Esto es el concepto holográfico del universo, del cosmos. Cuando las escrituras y los maestros y la ciencia dicen, en cada partícula del universo está la totalidad de la imagen. ¿Cómo vemos esa totalidad de la imagen? Como potencialidad. Existe como potencialidad. Por eso Swami dice, somos creadores. Estamos todo el tiempo creando. Y no nos damos cuenta, porque como nuestra conciencia no está ocupada en los aspectos trascendentes de todo acontecer, todavía no lo descubrimos. Cuando descubramos eso, vamos a ver que hacemos magia todo el tiempo. Todo el tiempo hacemos magia, convertimos elementos, transformamos materias, cocinamos papas, las comemos. Hacemos magia todo el tiempo. Pero tenemos que descubrir eso. Y la espiritualidad abre estos caminos, abre estos aspectos de la conciencia humana. Y realmente es un camino de develamiento y de enorme satisfacción. Esta es una imagen de nuestro maestro. Obstáculos para el ejercicio del autoliderazgo. ¿Cuáles son esos obstáculos? Para no ponernos en contacto con el líder interno que nos va a ayudar en este proceso de reconciliación con nosotros mismos y de enamoramiento de nosotros mismos. En primer lugar, las creencias limitadoras. Durante una entrevista, dado que esto surge de un discurso de Bhagavan Sri Satya Sai Baba, unos estudiantes y personas que estaban allí le preguntaron, Swami, queremos saber cuáles son las creencias limitadoras. Y la respuesta del maestro fue, todas. En un punto, toda creencia que es necesaria en el camino evolutivo de la espiritualidad, muestra un molde en el cual situarse para aprender a ver desde allí. Pero el riesgo de toda creencia es transformarse en un límite por la necesidad del ser humano de sentirse seguro dentro de su creencia y no permitir que sea cuestionada jamás y mucho menos redefinida. Pero el riesgo de toda creencia en esta vida evolutiva, que si no se evoluciona se enquista, es la transformación en el dogma. Que tampoco el dogma es negativo ni malo. Los dogmas son sostenidos porque responden a una necesidad de preservación mística y social. Pero en el proceso de autoliderazgo, toda creencia es limitadora y la propuesta del maestro es que con valentía, con amor por uno, con el sostén del maestro, uno pueda tomar una creencia y decir, sabiendo que uno está seguro, ¿qué tiene esto que ver conmigo todavía? Esto que yo sostuve como esquema de mi cosmovisión, ¿es así todavía? ¿Qué aspecto ya no responde a mi necesidad o a mi certidumbre? Y poder naturalmente no dejar de lado, sino acoger a esa creencia, pero tomarla como un aspecto de la vida evolutiva y vivir en función del otro aspecto que se nos aparece como real y verdadero. Así como los genios de toda la humanidad hicieron, porque imagínense que nadie hubiese hecho esto con relación a nada. A mí lo que me fascina es esto. Euclides, miren lo que fue Euclides, una maravilla de la civilización griega, dijo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo isósceles es igual a 180 grados. Vino Einstein y dijo, me parece que no. Y cambió la perspectiva de la ciencia y de la técnica, de la medicina y de todo.
¿sí? Con esa sola apreciación y su demostración, por supuesto. Entonces, a esto se refiere el maestro cuando dice: todas las creencias son limitadoras porque en un punto nos sitúan solamente en una visión. Y lo que el maestro hace esencialmente con los discípulos que le llegan, con los aspirantes espirituales y con los devotos, es cambiar, darles un sacudón y cambiarlos de lugar. ¿Por qué? Baba realmente a uno le pega un sacudón de muchas maneras amorosas. Te sacude para que caiga todo aquello que ya no sirve, ¿no? Pero también para otra cosa, para que uno aprenda a mirar el mismo fenómeno desde otro lugar. Y esto en la vida espiritual es esencial. Cuando nosotros aprendemos a mirar la cosa, como hizo Einstein, como hace Baba, como hacen tantos de ustedes, correrse del lugar y mirar la cosa, y aparece distinta. Esta silla no es igual de frente que de espaldas. No es la misma silla, pero la enriquezco con una mirada nueva. No le puedo pedir a la silla que se mueva, me tengo que mover yo. ¿Sí? La vida espiritual es espacial. Mecanicidad es el otro aspecto que empobrece o obstaculiza el autoliderazgo. Este aparato me da una nueva perspectiva de sí mismo. Mecanicidad, llamamos mecanicidad a la respuesta irreflexiva. La respuesta irreflexiva, que aparece como un programa instalado en uno. Muchas gracias. Aparece como una respuesta instalada en uno, de la que uno no puede dar cuenta, como si fuéramos sujetos de otra voluntad. A eso le llamamos mecanicidad. Y la mecanicidad se instala por repetición no consciente. Cuando yo dije antes que el sistema de la huella para el aprendizaje tiene que ver con la repetición, porque esos neurotransmisores me van a garantizar esas nuevas conexiones para siempre, como patrimonio personal, la repetición sin conciencia lleva al empobrecimiento de la vida. Por eso también decimos que la mecanicidad, las creencias limitadoras, la mecanicidad, generan lo que yo llamo el corredor personal. Otro concepto espacial de la espiritualidad y de la vida humana. Nosotros no somos conscientes de que un día nos llamaron para el primer puesto de trabajo o nos graduamos, tenemos un título en la mano y por primera vez vamos a empezar nuestra actividad profesional o laboral. Y entonces, claro, vamos a tener que instalar una serie de pasos que tienen que repetirse para que el objeto pueda ser obtenido. Entonces yo salgo a la mañana, temprano, voy por el mismo corredor, ¿sí?, de baldosas, me paro delante del mismo señalador del micro que va a pasar, o voy a buscar a la cochera el auto, y voy a buscar un camino que de manera invariable me va a llevar al trabajo, de manera invariable me encuentro con mis compañeros, los saludo de la misma manera, hago lo mismo en mi reducido espacio de escritorio, de máquina, o de lo que fuere, o de aula, o de lo que fuere, sin conciencia. Repito, porque quiero ese beneficio económico, ¿sí? Pero esencialmente soy una repetidora de algo que puedo hacer durante 5, 25, 30 años, sin darme cuenta de que repetí y que al mismo tiempo se fueron levantando a mis costados los paredones de un verdadero corredor personal, detrás del cual hay una cantidad de estímulos y de vida y de posibilidades y de regalos que yo no puedo incorporar porque estoy obsesionada con esta rutina, y cuando llego a casa o llega él a casa: hola querido, ¿cómo te fue? Bien, ¿y a vos? Bueno, mira, ¿qué comemos hoy? ¿Está hoy fulano de tal en televisión? Sí, vamos a dormir, no puedo más hasta mañana. Entonces ese corredor personal es por donde uno hace transcurrir no solamente la vida personal, laboral, sino la de los afectos, la de la diversión, la de la apertura. Y en ocasiones es muy tremendo esto de que este corredor personal es difícil de echar abajo. En ocasiones basta empezar con cruzar la calle para caminar por otro lugar.
y ver las cosas diferentes. La propuesta es cambiarse de lugar, correrse de lugar. Y otro de los obstáculos para el liderazgo es la autojustificación. Llamamos autojustificación al incumplimiento en general de aquellas cosas que tendríamos que hacer y que no las cumplimos por la irrupción en nuestro medio decía un antiquísimo sabio hindú, Patanjali, que era, y después llegó Shankara y dijo lo mismo: la pereza es el mayor obstáculo no solo de la vida espiritual, sino de la vida humana. Y como es algo tan simple, tan cotidiano, tan compartido, no se le da la importancia que tiene. La pereza en la vida espiritual obstaculiza como nada y lleva a la autojustificación. No hay nada que el ser humano justifique tanto como la pereza. ¿Y por qué la justificamos? Porque queremos dar una buena imagen, porque queremos tener una buena imagen. Yo comentaba con un grupo, y esto lo voy a hacer en relación a la afuera, pero después esto tiene que ver, porque es autojustificación. Pero fijémonos qué diferente puede ser la situación. Un día yo estoy convocada a una reunión, y por distintos motivos se me hace tarde, pero por motivos propios. Que me olvido, que no me acuerdo de tal cosa, dónde dejé la llave, tengo que volver a buscar, me olvidé la carpeta, tengo que ir a buscar. Bueno, llego tarde. Y entonces llego y me dicen: Graciela, llegaste tarde. Sí, pero no sabés cómo estaba el tránsito, no te puedo decir. En Buenos Aires un piquete, 2 piquetes, la 9 de julio cortada, un desastre. Autojustificación. Ahora imagínense la escena misma, la misma escena. Yo llego y me dicen: Graciela, llegaste tarde. Sí, llegué tarde. Nada más. ¿Qué les parece? A mí me gusta, porque yo digo, primero no me puse en víctima, segundo no me justifiqué, tercero no les permití a ellos que me siguieran criticando o reclamando. Sí, llegué tarde. Hecho, concreto, claro, indubitable. Pasemos a la acción. Cuando esto se produce con relación a uno mismo, uno se frena en toda acción, y no solamente espiritual, ¿sí? Cuando uno se dice: bueno, mira, Gracielita, hoy no meditas, pero bueno, mañana lo haces. Hoy no insististe en la huella, pero bueno, después de todo a lo mejor tampoco es tan importante, ¿no? Y después no lo hago de lunes a viernes y le meto contado sábado y domingo. Autojustificación. Pero ¿cuál es el riesgo de la autojustificación? Que sirve siempre. Siempre da resultado. Me saco la culpa de encima, me saco la responsabilidad de encima, me sirvo un sanguchito y ya está. Sirve la autojustificación y se instala como proceso. Y uno después se da cuenta de que hace 5 años que no medita porque se autojustifica. Y es como si uno no pudiera rendir una materia y: che, ¿te recibiste? No, mirá, todavía no, pero sé que los profesores están difíciles últimamente, así que no. ¿Sí? Pero el tema es que uno no terminó de graduarse. Autoliderazgo y valores humanos. ¿Cuáles son los opuestos a los que dijimos de verdad, acción correcta, paz, amor y no violencia en este proceso de autoliderazgo vinculado con valores? El opuesto a la verdad es el autoengaño. El autoengaño que también da frutos. Porque, a ver, me digo de mí aquellas cosas que sostienen mi imagen y que en términos generales me liberan de tirarme a la pileta, ¿sí? De pasar más allá, de insistir en el autoconocimiento, de decirme la verdad sobre mí con la inclusión y la integración de aquellos aspectos que todavía reconozco como que no me gustan de mí. Entonces el autoengaño tiene que ver con el no poder ver. Y ese no poder ver es un mecanismo espiritual nocivo, porque de alguna manera no va a cumplir el objetivo. ¿Por qué razón? Porque el ver es esencial en la vida espiritual, porque lo que vamos a tener que descubrir
es esa luz que arde en nosotros. Y si no nos vemos a nosotros, no vamos a ver esa luz. Y no vamos a llegar a la iluminación. Podemos llegar a ser un estudiante crónico, pero no vamos a recibir el título. Con relación a la acción correcta, la resistencia. La resistencia es esta actitud del ser humano de no querer aceptar lo que es. Y lo resistimos, y lo resistimos. Y nos negamos a aceptar que la cosa es así. El mundo actual nos da una serie de posibilidades de resistirnos. Nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos. Y la queja nos lleva a la acción. En tanto que en el sendero espiritual y en el ámbito espiritual, la inclusión de aquello, incluso deleznable, terrible, el ver con claridad lo que es, me permite situarme frente a eso. En lo contrario de la paz, conflicto. La persistencia de esas dos fuerzas que no pueden decidirse y que sostienen la inacción. Cuando hay un conflicto interno, uno no puede decidir. Y la inacción también actúa en detrimento del autoliderazgo en su conjunción con los valores humanos. Lo contrario del amor es el abandono de uno mismo. Cada vez que yo miento para complacer a otro, me abandono. Cada vez que actúo de manera tal de garantizar que el otro va a aceptarme, ¿cómo nos cuesta desprendernos de la necesidad de aprobación? ¿No es cierto? Porque lo tenemos en la base de nuestra socialización. Tenés que portarte bien si no mamá no te quiere. Tenés que portarte, tenés que hacer los palotes derechos porque si no la maestra no te pone felicitado. Tenés que darle el beso a esa señora a la que no querés ni tocar. Y tenés que aguantar que te bese ella. Cuando dice, ¿no le das un beso a la señora? Yo siempre hice pactos con los chicos y les decía, no. Después me hacía amigo de los chicos, por supuesto, porque los chicos no quieren dar besos a las señoras. Los chicos quieren dar besos a los chicos, por ejemplo. Entonces, lo contrario del amor es el abandono. Es todo aquello que hago transando, para no generar problemas, para que no se peleen, para no decírselo hoy que no anda bien, para no decírselo mañana que como anda tan bien, no se lo voy a decir justo ahora que anda bien. ¿Sí? El abandono, aquel desplazamiento de la acción correcta, cada vez que eso tiene que ver con mi asertividad y con la claridad que quiero poner en mi mundo. Y lo contrario de la no violencia es la incomprensión, porque en el fondo, nos dice el